Feliz año nuevo, Happy New Year a todos, que el Señor les bendiga, que este año la mano de Dios les guíe y nos dejemos guiar por esa mano durante todo este año 2023. A todos los que nos ven también a través de las redes, les deseamos un feliz año nuevo, les bendecimos y damos gracias a Dios porque hoy nos permite iniciar este primer servicio dominical del año 2023. ¿Está listo para la palabra? Vamos a inclinar el rostro y a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en este nuevo año, en este nuevo comienzo, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor, porque hoy al estar aquí, Señor, nuestro corazón está agradecido, Señor, por todo lo que tú has hecho en favor nuestro. Aún sin nosotros merecerlo, Señor, aún a pesar de tantos y tantos pecados que hay dentro de nosotros, tu amor y tu gracia se manifiestan, Señor, y nos han extendido una nueva misericordia. Señor, oramos pidiendo que tu paz sea establecida en nuestros corazones este día, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que la sabiduría y la revelación se hagan presentes en este lugar para que podamos entender tu palabra, tu enseñanza, y este día podamos al salir, poder salir edificados, Señor. Gracias te damos. Que cualquier distracción, cualquier cosa que robe nuestra atención sea quitada, Señor, y que todo nuestro enfoque y atención esté puesto en tu palabra y en tu voz. Hoy te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra. Génesis capítulo 3, versículo 11. Uno de los versos que tocamos ya el año pasado. Se siente como bien lejos, pero fue hace una semana atrás. Y era parte de la palabra que el Señor nos entregó para introducirnos en este año 2023. Y quiero retomar a partir de este verso la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón poder compartir. Y dice Génesis 3:11. Y dijo, o Dios le dijo más bien: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Fijémonos cómo en este verso hay dos preguntas muy importantes. Porque hasta antes de que Dios le hiciera estas preguntas al hombre, la Escritura nos habla de un medio ambiente o de un entorno que el Señor preparó para que el hombre pudiera estar en él. Desde el capítulo 2 vemos cómo el Señor, dice la palabra, que plantó un huerto en Edén. Y dice que en ese huerto hizo nacer árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, árbol de vida. Y puso allí al hombre con un propósito, que lo labrara y lo guardara. Pero capítulo 3 nos muestra cómo el hombre falló en ese trabajo que el Señor le asignó de labrar y guardar el huerto. Y entonces, a partir de una debilidad que el enemigo, representado en la serpiente, conocía que había, una debilidad que tenía que ver con una información incorrecta que poseía la mujer, la cual representa una iglesia. Entonces se introdujo por allí para desviar al hombre, y en vez de que el hombre pudiera comer del árbol de la vida que le era permitido comer, comiera más bien del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo interesante de estas dos preguntas, y vamos a comenzar con la primera, es que el Señor le pregunta al hombre y le dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te qué? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Esa pregunta es muy importante porque nos tiene que llevar a reflexionar y a pensar, ok, si Dios le está preguntando al hombre, ¿quién te enseñó?
implícitamente podemos deducir que solamente había un maestro para el hombre asignado. No debía haber otro maestro diferente. Dios quizás, y acá simplemente es algo imaginario, Dios pensaría: ¿y yo cuándo le enseñé al hombre que estaba desnudo? Yo no le he enseñado eso. ¿Le ha pasado a usted con sus hijos que salen con ciertas cosas que usted, ¿y quién le enseñó a usted eso? Porque aquí nadie en la casa le ha enseñado eso. Y hemos llamado esta enseñanza de hoy raíz de la fe, porque vamos a mirar en el desarrollo de esta enseñanza cómo podemos entender a partir de qué se fortalecen las raíces de nuestra fe. Y entonces todo comienza con esta pregunta: ¿quién te enseñó? Pregúntese por un momento usted: ¿quién me ha enseñado? ¿Quién o quiénes son las personas que usted ha permitido, les ha dado autoridad para que le enseñen? Y si hacemos una retrospectiva, por supuesto, desde niños, los primeros que vamos a encontrar son nuestros padres. De ahí quizás, dependiendo del entorno familiar de cada uno, vamos a encontrar quizás a hermanos mayores, o vamos a encontrar a primos o a tíos o a personas dentro de la familia extendida que pudieron de alguna forma ser cercanos y que de alguna forma pudieron enseñarnos algo. Pero después llegamos a una edad escolar y entonces se le delegó una autoridad a los maestros para que también enseñaran ciertas cosas. Cuando yo miro y comparo un maestro hace 30, 40 años o más atrás y miro maestros de hoy, y por supuesto no generalizo, habrán maestros muy buenos, pero observo lo siguiente, y es que 30, 40 años atrás un maestro hacía su trabajo por vocación. Hoy un maestro hace su trabajo por un salario. Y vuelvo y repito, estoy hablando en términos generales, habrán muchas excepciones quizás, pero es lo que observo. Antes, recuerdo yo en mi etapa escolar, que la maestra asignada a mi clase no solamente enseñaba matemáticas, biología, sociales y todas esas materias que le enseñan a uno, sino que también cuando uno se comportaba mal tenía la autoridad de jalarle las orejas. Literalmente hablando. Ahora, si usted me ve un poquito orejigrande, se lo agradezco a mi maestra, porque era una vocación y la maestra era casi que una mamá. Y no solamente se dedicaba a enseñarte lo académico, sino que también te enseñaba normas de urbanidad, cómo comportarte. Eso era antes, ahora no. Y más con las leyes que en diferentes lugares se colocan, ya el maestro no puede ni mirar al estudiante. Hay que tratarlos con pinzas, porque pronto se trauman, pobrecitos. ¿A qué voy con todo esto? Estamos mirando cómo en diferentes etapas de nuestra vida se le da autoridad a personas para que nos enseñen. Porque usted no va a aprender de alguien a quien usted no le haya dado autoridad para que le enseñe. Y darle la autoridad no es que le diga: mira, yo te doy autoridad para que me empieces a enseñar. No se trata de eso, se trata de que cuando tú comienzas a prestarle oído a alguien, tú le estás dando autoridad a ese alguien sobre ti. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Que antes de esto, en el huerto simplemente estaban los árboles, estaba el hombre y estaba la voz de Dios que enseñaba al hombre. Y vemos cómo en el capítulo 3, en el verso 8 nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
porque ya le habían dado autoridad a otra voz para que les enseñara. Y ya la voz del Señor les causaba temor, miedo, y se escondieron. Por eso es que viene Dios y le dice en el verso 11: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién nos enseñó tantas cosas? El ser humano hoy está lleno de un montón de miedos. ¿Y sabe que los miedos se aprenden? Por naturaleza el ser humano nace simplemente con dos miedos. El bebé recién salido del vientre de forma natural tiene dos miedos nada más: el miedo a un ruido excesivo y el miedo a caerse, nada más. Todos los demás miedos se aprenden. Usted va a encontrar personas, no solamente niños, no solamente jóvenes, personas aún adultas, que les da miedo la oscuridad. ¿Quién le enseñó que la oscuridad da miedo? Es que de pequeños, cuando no hacían caso, en mi país le decían a los niños: ¿se duerme o viene el coco por usted? No sé por qué le pusieron ese nombre, pero así le decían a los niños, o nos decían. Y entonces, claro, cuando se apagaba la luz, uno relacionaba la oscuridad con va a venir el coco por mí. Y entonces los niños, primero, no, cuando me duerma apagan la luz. Y entonces comienza a aprender a tenerle miedo a la oscuridad. Y así podemos mirar tantos ejemplos de miedos que se aprenden porque alguien nos lo enseña. Y por eso hay mucha gente hoy en día adulta que tiene muchas taras, muchas limitaciones, causada por miedos que aprendieron. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y ese es el enfoque de lo que quiero que usted se lleve hoy. Porque cuando hablamos de raíz de la fe, tenemos que hablar de uno de los elementos más importantes para que el árbol pueda estar firme. El árbol no está firme porque su tronco sea muy grueso, muy ancho. El árbol está firme porque tiene buenas raíces. Si la raíz no está bien, nada en el árbol va a estar bien. Y entonces vamos a ir a mirar y a desarrollar esto. Porque entonces estamos hablando de la pregunta que el Señor le hace: ¿quién te enseñó? La segunda pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Fíjese cómo una pregunta tiene que ver con la otra. Primero dice: ¿quién te enseñó? Acto seguido le dice: ¿has comido del árbol que te mandé no comieses? Mire, cuando la Biblia se refiere a comer del árbol, a comer del fruto, más allá del hecho literal de ir a un árbol y tomar una fruta y comérsela, está hablando de permitir o de consumir algo que un árbol me da. En la escritura un árbol representa un maestro. Veíamos en el Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Y en el 3 dice: será como árbol plantado. Es decir, está comparando a un varón con un árbol, porque un árbol en la escritura representó un maestro. Y Dios le está diciendo al hombre: has comido del árbol, es decir, ¿has escuchado la enseñanza del que te mandé no escuchases? Porque ese es el meollo del asunto. ¿Cuál es la enseñanza que tú y yo estamos escuchando? Y no me refiero solamente a las enseñanzas que podemos escuchar en X, Y o Z iglesia. Estoy hablando de enseñanzas que escuchamos en todos los entornos. Hoy se ha levantado, y digo hoy, es decir, desde hace un tiempo hacia acá, se ha levantado un tremendo maestro: el internet.
¿Dejas a tus hijos que el internet les enseñe? ¿Estás tú consumiendo internet? Y yo creo que todos tendríamos que decir que sí. De una o de otra manera todos consumimos internet. Al punto incluso que es tan tremendo esto que sale una noticia y esa noticia se propaga en segundos por todo el mundo, independientemente si es verdad o no. ¿Cuántas veces usted ha enviado cadenas de mensajes a todos sus contactos? ¿Quién te enseñó? Dice el Señor. Ahora vamos a 1 de Corintios, por favor. Capítulo 2, versículo 4. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Cuatro y 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Voy a leer desde el 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas ¿de qué? De humana sabiduría. Entienda muy bien esto. Cuando el Señor le dijo al hombre, le hizo dos preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Número 2, ¿has comido del árbol que te mandé no comieses? ¿Y cuál era ese árbol? Árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y Pablo está diciendo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y fíjese el verso 5. Para que vuestra fe no esté ¿qué? O entiéndase, enraizada. Para que vuestra fe no esté fundada en ¿qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, en los últimos días me ha impresionado encontrar algo en el internet. Y me ha impresionado en un sentido porque ya lo esperaba hace mucho tiempo. Mi desarrollo profesional es en el área de tecnología y de sistemas, y en eso me desempeño, aparte de ser pastor. Pero en los últimos días he encontrado cómo lo que antes era un sueño para los que trabajamos en esta área, hoy ya es una realidad tremenda. La inteligencia artificial. Y he encontrado unos sitios tan tremendos en donde se puede interactuar con la inteligencia artificial como si fuera un ser humano. Y hoy en día ya hasta todo lo que hoy conocemos como redes sociales, todo eso va a tener un revolcón muy tremendo. Los que hoy se hacen llamar youtubers van a dejar de ser youtubers por causa de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es el principio de la inteligencia artificial? El principio de la inteligencia artificial es este, sencillo, simple: reemplazar al ser humano. Eso. Reemplazar al ser humano. Y créame, es tremendo. Porque esa capacidad de raciocinio que el Señor nos dio, se la han de alguna manera inyectado, por usar algún término, a esto que llamamos inteligencia artificial a través de algoritmos matemáticos. Para que usted haga una pregunta y le responda en el instante. Si usted se asombraba de ir a Google y buscar algo y ver cómo le mostraba un montón de resultados, se va a sorprender mucho más con la inteligencia artificial. Pero fijémonos en una cosa: por más que vengan robots que puedan asemejarse física o aún quizás intelectualmente al hombre,
no deja de ser eso, humana sabiduría. Y Pablo está diciendo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Acaso no dijo Jesús que mis palabras son espíritu y son vida? Y el 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? Sino en el poder de Dios. Ahora miremos lo que dice Proverbios 19:27. Proverbios 19:27. Mire lo que dice, cesa, hijo mío, le está hablando a un hijo. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas. ¿De oír qué? Las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Qué es divagar? Distraerse. Una persona que divaga es una persona que puede estar ahí como usted, aparentemente escuchándome, pero su pensamiento está en otro lado. O sea, su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Yo no sé, en los tacos, en la comida, en donde va a ir ahora, qué sé yo. Su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Eso es divagar, estar distraído. Nos pasa muy frecuentemente. Le hablas a una persona y casi que en el común denominador, siempre o la mayoría de las veces que hablamos con una persona le decimos algo, se lo tenemos que repetir una segunda vez. O sea, préstele atención a eso. Usted le dice algo a alguien y lo primero que le responde, dependiendo de su país y de su cultura, le va a responder ¿qué? Mande, no entendí, o repíteme, o en fin. Pero a la primera no te la toma. ¿Por qué? Porque está distraído en otra cosa. Y cuando no te escucha ni la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ya te vas desesperando y vas subiendo la voz. Entonces, miren lo que está diciendo. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas. ¿De oír qué? Las enseñanzas. ¿Cuál fue la pregunta que el Señor le hizo al hombre? ¿Quién te enseñó? Fíjense que en todos estos énfasis que le estoy haciendo, le estoy dando la clave de esto. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea, hay muchas cosas que nos hacen divagar. Hay muchas cosas que nos distraen. Y ahí sí es fácil distraerse. Hay una imagen que circula por internet bien real. Y es de un teléfono celular grande con una cuerdita y la persona detrás. Porque así estamos la mayoría. Ya no podemos vivir sin este aparato. Se nos puede quedar dinero, se nos puede quedar todo, pero que no se nos quede el celular. Parece que nos quedamos sin manos si no tenemos un celular. Y no digo que no sea importante y que no sea útil, pero no nos puede dominar. El celular no puede ser nuestro Señor. Debemos aprender a usar. Y el celular, el internet, la computadora, la televisión y todo lo que usted se pueda imaginar que pueda convertirse en algo que le dimos autoridad y que consumimos su enseñanza. Porque cuando nos sentamos frente a la pantalla de un televisor, ¿qué estamos haciendo? Consumiendo una enseñanza. Porque estamos llenándonos de un montón de cosas que vemos ahí.
sea la película de acción, sea la película romántica, sea la película cómica o sea la serie, llámese serie novela, porque ya hoy le dimos el nombre más cool, serie, novela. Porque un hombre no puede decir que ve novelas, pero pues decir que ve series. Suena más bonito. Pero todas esas cosas que hacen nos están llenando de enseñanza. Y entonces hasta imitamos inconscientemente la forma en que hablan o la forma en que hacen las cosas. Porque es tanto lo que consumimos de eso, que eso empieza a permear nuestra conducta. Y a veces no nos damos cuenta. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Pero ¿qué dice el Señor? Vámonos a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Y vamos a acelerar un poquito en esta parte, que no me quiero detener mucho en esto, pero sí es importante. ¿Qué dice Dios? Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. 19:27 nos decía: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de ¿qué? De sabiduría. Entonces, al contrario de unos que nos está diciendo, miren, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, si usted y yo queremos caminar en la sabiduría de Dios, debemos primero aprender el temor de Jehová. Y dice la segunda parte: los insensatos, es decir, los que no entienden, desprecian la sabiduría. ¿Y qué más? Y la enseñanza. El que no entiende desprecia eso. Mire, ¿por qué muchos jóvenes en toda la historia desertan de las universidades? Porque no entienden. Porque van a una clase, no entienden ni papa y dicen: ¿para qué estoy acá? Sienten que están perdiendo el tiempo porque no entienden. Y entonces desprecian algo que realmente es bueno. Lo mismo pasa con el Señor. Ay, ¿para qué me voy a sentar un domingo allá a escuchar a ese pastor que habla largo, se demora? Soy con hambre, el estómago gruñendo y él no termina y dice: ya voy a terminar, y sigue. ¿Para qué me voy a sentar allá a escucharlo? No lo decía por mí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que no entiende desprecia eso. ¿Para qué eso? ¿Para qué voy a estudiar? Ahora, hay un término importante. El principio de esa sabiduría es el temor de Jehová. Y voy a volver a recapitular para muchos, y quizás para otros que no lo han escuchado lo tengan hoy. El temor de Jehová se aprende también. Porque no tememos al Señor por espontaneidad. Porque cuando vinimos a esta tierra y fuimos despojados del conocimiento y fuimos despojados de nuestra vida espiritual, empezamos a desarrollarnos como hombres y mujeres terrenales, sin temor de Dios. El temor de Dios se aprende. Y vamos a ir rápidamente a 4 textos, porque hay 4 disciplinas que el Señor nos indica a través de las cuales aprendemos a temer al Señor. Y simplemente las voy a mencionar, no me voy a detener en ninguna de ellas. Primera de ellas, Habacuc capítulo 3 versículo 2. Habacuc capítulo 3 versículo 2. Mire lo que dice Habacuc capítulo 3 versículo 2. Oh Jehová,
he oído tu ¿qué? He oído tu palabra. Y dice, y temí. La primera disciplina que usted y yo debemos empezar a ejercer para aprender el temor del Señor es oír su palabra. Vámonos rápidamente, Axel, por favor, Salmo 78:1. Salmo 78:1. Mire lo que dice el Señor: escucha, pueblo mío, ¿mi qué? Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Mire, esto no lo leemos, lo escuchamos, porque es voz de Dios. Entonces, la primera disciplina es oír. Pero si ni siquiera leo la Biblia, no voy a escuchar la voz de Dios. Necesito aprender a disciplinarme en eso. Segundo, Deuteronomio 31, verso 12. Segunda disciplina, Deuteronomio 31, 12. Mira lo que dice: harás congregar al pueblo. ¿Harás qué? Entonces, ¿cuál es la segunda disciplina? Congregarse. Y fíjese que a quienes se deben congregar: varones y mujeres y niños. Y póngale cuidado también al que sigue: y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Pastor, este domingo no voy a la iglesia porque me vino visita. Tráigalos. No les hace daño. Que escuchen la palabra de Dios y después vayan y coman y hagan lo que quieran. Pero miren lo que dice: y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan. ¿Para qué nos congregamos? Para oír y aprender a temer al Señor, para que podamos temer al Señor. Y eso nos va a llevar a cuidar de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, primera disciplina es oír, segunda disciplina es congregarse. 14 de Deuteronomio, verso 22, que lo leíamos hace un rato, en el tiempo de la ofrenda. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que diere tu campo cada año siguiente, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ya lo hemos dicho muchas veces y vuelvo y lo repito: Dios no necesita dinero. Si Dios te pide y me pide a mí el diezmo, es por una sencilla razón: que no amemos al dinero. Sencillo. Toda persona que tiene problema con el diezmo ama más al dinero. Sencillo. Siguiente, capítulo 17, cuarta disciplina, verso 18 y 19. Deuteronomio 17, verso 18 y 19. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en el libro una copia de esta ley. ¿Qué es lo que va a escribir? Una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la escritura? Cuarta disciplina: transcribir la palabra. Ay, pero yo la leo todos los días. Transcríbala también. Cómprese un bonito cuaderno, una bonita agenda y empiece a transcribir. No importa si transcribe un verso todos los días, o 2, o 5, o 10, los que usted quiera, pero transcríbala. Se va a dar cuenta de que cada vez que usted haga esto, va a entender más la palabra. ¿Y por qué Dios manda que se transcriba? Mire lo que dice el 19: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Es 4 disciplinas que nos llevan ¿a qué? A aprender el temor del Señor. Porque dice que el temor del Señor es el principio
de la sabiduría. ¿Vamos bien todos? ¿Nadie se me quedó atrás? Ahora vámonos a Proverbios capítulo 15, verso 33. Proverbios 15, verso 33. Miren la secuencia. Miren lo que dice el 15:33. ¿Qué es el temor de Jehová? Es enseñanza de sabiduría. Es enseñanza de sabiduría. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero el temor de Jehová nos va a enseñar. Cuando empezamos a hacer todas estas disciplinas, vamos recibiendo y recibiendo más el temor del Señor en nosotros. Y ese temor del Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a enseñar a guardar las palabras, nos va a enseñar a actuar en medio de todas las situaciones de la vida. Porque el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Pero ¿qué decía Proverbios 1:7? Los insensatos desprecian la enseñanza. Y Dios no quiere que usted y yo seamos un pueblo insensato. Dios quiere que usted y yo seamos un pueblo entendido. Vámonos 23:23. Mismo libro de Proverbios. 23:23. Mire qué interesante esto. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, ¿qué más? La enseñanza y la inteligencia. 4 cosas importantes que el Señor quiere que compremos y que nunca vendamos: la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahora, usted se preguntará, ¿y cómo es eso de comprar? No tengo ni dinero para el gas. Ahora, ¿cómo voy a comprar la verdad? Mire lo que dice Isaías 55:1. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Y a los que no tienen qué? ¿A los que no tienen qué? Dinero. Venid, comprad y comed. ¿Cómo así que si no tengo dinero puedo comprar y comer? Mire lo que dice. Comprad sin dinero y sin precio ¿qué? Vino y leche. Mire, cuando hemos entendido el valor de la palabra vino y el valor de la palabra leche, lo que la Escritura nos está diciendo ahí, está hablándonos de la sabiduría. Y se lo voy a mostrar. Vámonos a Hebreos capítulo 5, verso 12. Tenga en cuenta estas palabras, vino y leche. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versos 12 y 13. Mire lo que dice la palabra, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva ¿a qué? A enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Siguiente. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, en la palabra, cuando vemos el término leche, se refiere a la sabiduría para los niños, los inexpertos. No es un niño físico, natural, es un niño espiritual. Podemos tener 50, 60 años y ser niños espiritualmente, que necesitamos leche. ¿Es mala la leche
o es malo ser niño? No. Lo que es malo es quedarse siendo niño, porque eso ya no es natural. Lo natural es que el niño se desarrolle y crezca y que deje eventualmente la leche para empezar a comer otras cosas. Entonces la leche habla de una sabiduría para niños, mientras que el vino o la comida sólida habla de una sabiduría para maduros. Y en Isaías nos dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero vengan y compren sin dinero vino y leche, es decir, sabiduría. Porque la sabiduría no se compra con dinero. La sabiduría viene cuando en nosotros hay un corazón de un pobre. ¿Y qué es un pobre? Alguien que tiene necesidad. Ahora fijémonos que estamos hablando de raíz de la fe. Y si estamos diciendo que un pobre es uno que tiene necesidad y es uno que viene a Dios a decirle: vengo a comprar o a adquirir sabiduría en ti, el Señor lo introduce a través del temor a la sabiduría, es porque el Señor quiere cumplir un propósito en ese pobre. Miremos lo que dice Santiago, capítulo 2. Versículo 5. Santiago 2:5. Fíjese: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los ¿qué? Pobres? A los pobres de este mundo para que sean ¿qué? Para que sean ricos en fe. O sea, un pobre que tiene necesidad y que viene a Dios diciéndole: Señor, yo necesito la sabiduría. Y el Señor, a través del temor, lo introduce al camino para que empiece a adquirir sabiduría y empiece a consumir leche. Y esa leche le va a ayudar a crecer y a desarrollarse para que eventualmente deje la leche y empiece a consumir vino. Es decir, a entender cosas más profundas de la palabra, para que llegue a un proceso tal que se convierta en un rico en fe. Y al ser un rico en fe, entonces ya es un heredero del reino. Pero fíjese lo que dice: que ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Y fijémonos que esa palabra amor tiene un significado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor, ¿a quién? A Dios. ¿Cómo terminó el otro verso? Herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Y fíjese lo que dice Juan: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Se fija? Entonces, para que nuestra fe tenga raíces firmes, necesitamos nosotros entender de qué se alimenta esa raíz. Y voy terminando con esto, un versículo que todos nos sabemos, hasta de memoria, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Lo sabemos, ¿cierto? Mire, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, este es un versículo que debemos entenderlo al revés. Y le voy a explicar por qué. Porque ¿qué es primero? ¿La fe o la palabra de Dios? En un orden, lo primero es la palabra. ¿Sí o no? Entonces miremos cómo entender este versículo. Entonces lo primero es la palabra de Dios. ¿Qué es lo segundo? Oír la palabra de Dios. Y según este verso, ¿qué es lo tercero? La fe. Pero cuando Dios nos enseña un orden, siempre nos va a dar 4 partes. Por lo tanto, nos falta una.
Ahora, esa cuarta parte la vamos a encontrar en Mateo 15:10. Mateo capítulo 15, versículo 10, y en un rato regresamos a esta. Mateo 15:10. Mire lo que dice: y llamando a la multitud, llamando así a la multitud, les dijo, ¿qué les dijo? Oíd y entended. Entonces, ahí está la cuarta parte que nos faltaba. Ahora regresémonos al verso anterior y vamos a complementarlo entonces. Entonces, lo primero es la palabra de Dios. Después viene el oír. Después del oír viene el entender. Y después del entender viene la fe. Ese es el proceso. Pero ¿cómo comienza? Con la palabra de Dios. Y si nos regresamos, no para que vayamos al verso, sino para que en su mente se vaya esto. La primera pregunta que el Señor le hace al hombre: ¿quién te enseñó? Porque la voz de Dios, su palabra, era la que se paseaba en el huerto. Y el hombre prefirió dejar de escuchar esa voz para escuchar otra voz. Y miles de años después, a través de Cristo y a través de Pablo, el Señor nos está diciendo: el proceso sigue siendo igual. Aquel que recibe mi palabra oyéndola y entendiéndola va a tener fe. La fe no es algo milagroso. Señor, dame fe. Porque muchos oran pidiéndole al Señor fe. Y el Señor nos está diciendo: para que tu fe y mi fe crezca, necesitamos nosotros oír y entender la palabra de Dios. Es la única manera de que nuestra fe va a crecer. Y comparativamente hablando, el árbol se sostiene ante todas las circunstancias difíciles por la fuerza de sus raíces. Y si yo tengo una fe que tiene raíces fuertes, mire, mi vida nunca va a caer. Pero vuelve e insiste el Señor: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 2. Ahora vamos al versos 12 y 13. Ahorita leímos el 4 y el 5. Ahora vamos a leer el 12 y 13. Mire lo que dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu ¿de qué? Del mundo. Espíritu del mundo que está o representa a ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que se refiere a la sabiduría de este mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Miren la palabra otra vez: enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y termino con este verso, Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Mire esto tan tremendo. Hablamos el 31 acerca de que el Señor quiere que este año sea el año del árbol de la vida. Es decir, que usted y yo caminemos durante este año comiendo del árbol de la vida, no del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque son dos enseñanzas completamente opuestas.
Y hoy nos está diciendo el Señor, mira, la raíz de la fe es esta. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, ¿qué? La raíz. Y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús dice, yo soy la raíz. Pero el mismo Jesús dice en los evangelios, yo soy la luz del mundo. Porque la forma en que la raíz se nutre es a través de las aguas. Por eso dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aguas en la escritura representa la voz de Dios. Y Jesús se presenta a sí mismo en los evangelios como la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. Y hemos entendido que el valor de la palabra luz en la escritura es enseñanza. Ahora, aquí en Apocalipsis dice Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz. Miren, si una palabra se repite muchas veces en los evangelios, es la palabra enseñar. Puede usted buscarlo. En los evangelios más de 60 veces se repite la palabra enseñar. De hecho, hay dos cosas que iban de la mano en lo que hacía Jesús. Jesús enseñaba y sanaba. Muchas veces enseñaba y no sanaba, pero nunca sanó sin enseñar. Se lo repito. Muchas veces Jesús enseñaba y sanaba. Otras veces solo enseñaba, pero nunca sanó sin enseñar. Porque el propósito principal de Jesús era traer luz, enseñanza a la tierra. Y la consumación, por supuesto, ir a la cruz. Pero de nada serviría ir a la cruz si no hubiese dejado una enseñanza. Por eso termino preguntándole, ¿quién te está enseñando? ¿O qué te está enseñando? ¿A qué o a quién le estás dando autoridad para que te enseñe? ¿De quién estás consumiendo información? Porque los que hemos entendido que la palabra de Dios es fuente de aguas, vamos a ser árboles que demos fruto, que nuestra hoja nunca va a caer y que todo lo que hagamos va a prosperar. Pregúntese, ¿por qué no salen bien cosas en mi vida? Y quizás te vas a dar cuenta que es porque no has querido seguir la palabra. Has querido hacer las cosas como tú las quieres hacer. Dios no te va a obligar nunca. Nunca Dios nos va a obligar. Pero mire, si usted y yo sabemos hacer buenos negocios, este es el mejor. El que nos determinemos a seguir la palabra de Dios es el mejor negocio, porque nos va a ir bien en todo. Posiblemente tengamos momentos difíciles como todo el mundo, pero aún en medio de los momentos difíciles vamos a ver la bendición de Dios. Pero necesitamos entender que lo principal es la enseñanza que Dios trae para nosotros. Podemos venir y cantar muy bonito y eso va a ser maravilloso, pero si no hay enseñanza, algo siempre va a faltar. Necesitamos aprender a darle la importancia a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la enseñanza no es solamente la que recibimos un domingo en la congregación, la enseñanza es la que todos los días buscamos cuando vamos a la palabra. Porque cuando yo voy a la palabra, yo voy con el deseo de, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué es lo que me vas a hablar hoy?
si voy con esa intención, téngalo por seguro de que viene la revelación de Dios a su vida. Así que la raíz de la fe es la enseñanza, lo que nutre, lo que fortalece para que el árbol se desarrolle como debe ser. ¿Está entendido? Póngase sobre sus pies. Señor, gracias por tu palabra en este día. Gracias por la enseñanza que nos has entregado hoy, que viene a mi corazón para ser de bendición. Gracias por tu voz manifiesta en medio de nosotros. Señor, en este día te pedimos que cada una de estas palabras queden atesoradas en lo más profundo de nuestro ser, que no las olvidemos, que el enemigo no las pueda robar de ninguna forma. Que niños, jóvenes y adultos podamos, Señor, retener esta palabra, meditar en ella, darle la importancia que ella tiene, y que tú hagas esa obra individual en cada uno. Mire, Dios hoy me dice que año tras año hacemos propósitos, y la mayoría de las veces esos propósitos son fruto de la emoción de la época, del fin de año, del nuevo año. Y me dice el Señor, el hombre normalmente hace propósitos idealistas, es decir, propósitos que él mismo sabe que no va a cumplir, pero para acallar la voz de su conciencia se hacen los propósitos. Este año sí voy a hacer esto, este año voy a cambiar lo otro. Pero el Señor viene hoy a decirnos lo siguiente: quiero que hagas un solo propósito: buscarme con todo tu corazón. Y dice el Señor, yo sé que ese propósito no es fácil, pero si te esfuerzas, yo te voy a ayudar. Porque muchos vienen a mí orando, pidiéndome, Señor, lléname de ti, Señor, dame fe, Señor, dame fuerzas, pero no están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a esforzarse. Y siento como el Espíritu de Dios me dice esto muy fuertemente: si quieres hacer un propósito para este nuevo año, que sea este: buscarme con todo tu corazón. Que te esfuerces por buscarme con todo tu corazón. Y dice el Señor, yo te aseguro que si lo haces me vas a encontrar. Deja las excusas, porque hay muchas excusas, pero tú mismo sabes que ninguna de esas excusas es válida. Deja atrás tu pasado, dice el Señor, y enfócate a esto nuevo que viene para ti. Deja de estar mirando atrás, deja de estar mirando lo que perdiste, deja de estar mirando lo que se fue, y mira lo que puedes tener por delante. La palabra nos enseña a través de la vida de Pablo, diciéndonos que él, teniendo muchas cosas que pudieran ser ganancia, él las estimó como pérdida por amor de Cristo, y aún dijo, estimo todas las cosas por basura por amor de Cristo. Todo aquel que busque al Señor con todo su corazón lo va a hallar. Si hay un propósito que tú te puedes hacer y que yo pueda hacer este año, es ese: buscar a Dios con todo nuestro corazón. Él nos va a dar la palabra, Él nos va a dar la enseñanza, Él nos va a dar el entendimiento, Él nos va a introducir
con su temor a través de la sabiduría para que podamos crecer y desarrollarnos hasta el punto que Él quiere. Para que podamos ver bendiciones que han estado retenidas por años y años simplemente porque por ser testarudos no hemos querido rendirnos delante del Señor, por querer mostrarnos más fuertes. Lo único que hemos hecho es traer dolor y sufrimiento a nuestra vida y a los que nos rodean. Pero el Señor dice: hoy también te doy una nueva oportunidad. Arrepiéntete pues y búscame con todo tu corazón, y yo te restauraré, yo te sanaré, yo te levantaré, te pondré en un lugar alto, pero tienes que esforzarte para ello. Señor, gracias. Ayúdame todos los días a poderte buscar con más y mayor intensidad. Que haya en mí siempre un hambre insaciable de tu palabra y de tu presencia. Que por encima de todas las cosas que yo pueda hacer y querer, siempre anhele, desee y necesite tu palabra, tu voz todos los días de mi vida, Señor. Que tú me llenes con tu palabra. Que tú desarrolles en mi vida el entendimiento, la sabiduría, para poder entenderte a ti, conocerte a ti cada día más. Gracias por tu palabra hoy día. Yo bendigo a tu pueblo y te pido, Señor, que conforme a lo que haya en su corazón, Señor, tú empieces a orar en sus vidas. Porque tú ves el corazón. Nosotros vemos solo la apariencia, pero tú escudriñas lo profundo del corazón. Yo te pido que esa obra que tú quieres hacer, cada uno de nosotros la permitamos para que veamos tu poder obrando en nosotros. Que podamos, como lo dice tu palabra, comprar la verdad, la sabiduría y la enseñanza y no venderla nunca, porque es el activo más valioso que podemos tener en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y el honor a ti. Te pedimos tu bendición sobre esta nueva semana que comienza. Guárdanos en todos nuestros caminos, protégenos de todo mal y que tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que vayamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén.